Alabado sea Dios. Dios les bendiga. Dios les guarde. Este es su hermano y amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios en la ciudad de Bristol, Pennsylvania. Estamos localizados en el 4917 Beaver Dam Road. ¿Ok? Y el zip code de aquí es 19007. Pues si alguno quiere venir y usar el GPS, entonces pues necesita poner el zip code para que lo traiga, lo traiga más directo, ¿ok? Así que damos gracias a Dios y en estos momentos nosotros vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical. Sabemos que hoy celebramos el día de resurrección, pero también tenemos que enseñar la palabra porque es una costumbre ya nuestra tener la escuela dominical. Así que antes de darle parte a nuestra hermana Francis, vamos a elevar una oración, cantamos el tema de la escuela dominical y después, glorificado sea el Señor, pues le damos parte a ella. Ok, ore conmigo, hermano. Ok, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de tu presencia, Señor, en este día, para darte honra y para darte gloria, porque tú, oh Dios, eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por habernos permitido llegar, oh Dios, a tu casa de oración y permitirnos, Padre Santo, ir a una audiencia que nosotros no podemos ver, pero sí tú sabes, oh Dios, que están ahí, que están disfrutando, Señor, o van a disfrutar de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú abras la mente de cada uno de los hermanos y también de los amigos que nos van a escuchar en este día y que tu palabra pueda penetrar en cada uno de sus mentes, Señor. Padre, danos la habilidad de poder apercibir lo que tú nos dices, de atesorarlo y también ponerlo por obra. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, a quien damos toda honra y toda gloria. Amén. Praise the Lord. Ok, vamos a cantar un cántico, prácticamente uno de los temas de escuela dominical. Alabado sea el Señor. A la escuela dominical iré. Amén. Praise the Lord. Amén. Gloria a Dios. A la escuela dominical yo iré. A mi clase yo fiel asistiré. Cristo ha prometido estar con dos o tres. Fiel a Cristo mi deseo es. A la escuela dominical yo iré. A mi clase yo fiel asistiré. Cristo ha prometido estar con dos o tres. Serle fiel a Cristo mi deseo es. A la escuela dominical yo iré. A mi clase yo fiel asistiré. Cristo ha prometido estar con dos o tres. Serle fiel a Cristo mi deseo es. Alabado sea el Señor. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener ahora a nuestra hermana Francis, que va a pasar por acá y nos va a dar pues el estudio de la palabra del Señor, la escuela dominical. Alabado sea el Señor. ¿A cuántos les gustan estudiar la palabra del Señor? Amén, amén. Gloria a Dios. Hay vida, hay eficacia en los hijos del Señor cuando nosotros estudiamos su palabra. Así que Dios les bendiga, nuestra hermana Francis con nosotros. Amén. El Señor le bendiga a todos, a los que están aquí presentes y los que están en sintonía. Damos gracias al Señor una vez más porque nos da el privilegio de estar un día más vivos y de poder celebrar este día tan glorioso como es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que un día como hoy
hace casi 2000 años atrás, nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y la tumba es testigo de que Él no está allí, está vacía. Y nosotros hoy podemos glorificar y bendecir a Dios porque tenemos este gran privilegio de que Dios nos ha dado de conocerle y de haberle aceptado y saber que por gracia somos salvos y que por la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, nuestros pecados han sido perdonados. Gracias al Señor. Yo siempre acostumbro a hacer una pequeña oración también antes de empezar, porque yo necesito la ayuda del Señor y necesito la ayuda del Espíritu Santo. Así es que vamos a levantar una oración al trono de la gracia y decirle al Señor, te amamos. Señor, te damos gracias, Señor. Bendecimos y adoramos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Jehová, Dios de los cielos y de la tierra. En este momento, Señor, nosotros hemos dedicado para adorar y glorificarte y bendecirte y también para recordar esta gran hazaña que hicieras en la cruz del Calvario. En este día, Señor, te pedimos que tú nos des entendimiento, nos des sabiduría, nos traiga memoria a tu palabra, Señor amado, y podamos llevarla a cabo, Padre amado, predicándola o enseñándola, Señor, de tal manera que si hay alguna persona que todavía no te ha conocido, que todavía no ha entendido el sacrificio glorioso de la cruz del Calvario, Señor, en este día sus ojos, su mente y su corazón sean despiertos y pueda entrar tu palabra en ellos. Te doy gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros hasta hoy y te glorificamos y bendecimos y alabamos tu nombre, porque no solamente estás hoy, estarás siempre. Gracias, Señor. Te invitamos que estés en nuestros medios y que seas nuestra ayuda, que no seas nuestra guía y que nos enseñes, Señor, tu santa y divina palabra. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Para comenzar, hemos estado estudiando el libro de Daniel, pero como hoy se celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues hay un paréntesis en el expositor que estudiamos y vamos a estar estudiando la tumba vacía, el Salvador vive. Qué buenas noticias, ¿verdad? Qué lindo cuando nosotros podemos con libertad y con convicción de poder decir que la tumba está vacía y que nuestro Señor Jesucristo vive. Como Él dijo en su palabra, nadie me quita la vida, sino yo la pongo y yo tengo el poder de ponerla y también de volverla a tomar. Qué bueno es nuestro Señor y qué buena es su palabra, que nos ayuda y nos ayuda a entenderla. Voy a leer la porción que pertenece para la escuela dominical hoy, no es muy larga, se encuentra en el libro de San Juan, en el capítulo 20. Vamos a brincar algunos versos, pero usted si tiene la Biblia abierta, pues usted con más detenimiento puede leerlo completo. Vamos a leer los versos que están citados en la escuela dominical hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo al que amaba a Jesús y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido las escrituras que era necesario que resucitase de los muertos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Gracias, Señor. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando
que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Qué maravillosa la palabra del Señor, hermanos. En esta lección vamos a estar viendo, en la verdad central, nos dice: la resurrección de Cristo es el fundamento de la fe y la vida cristiana. Si Cristo no resucitó, el apóstol Pablo dice, estamos todavía en nuestro delito y pecado. Pero gracias a Dios que Cristo ha resucitado. Y nosotros hoy en día podemos celebrar esa gran victoria. ¿Ok? Vamos a estar viendo en el verso clave, se encuentra en Marcos 16:6. Y dice así: mas él le dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Aquí vemos también el recuento que Marcos nos da, hermano, porque tenemos una mujer en que Dios la puso, quiso que estuviera en todas las páginas de los 4 evangelios. Todo dan testimonio de cuando ella estuvo con Jesús en la muerte y también en su resurrección. Hermano, es un privilegio. Esta mujer tuvo un privilegio que bien pocas mujeres han tenido, ¿verdad? En la tierra. Y el Señor, ella desde temprano en la mañana, si usted busca el recuento de Marcos, ella desde temprano en la mañana dice que fueron y compraron especies aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Pero ellas tenían una incógnita en su mente, porque ellas sabían que el sepulcro había sido sellado con una gran piedra y que ellas iban a necesitar ayuda para que esta piedra fuera removida. Pero qué bueno que el Señor siempre se adelanta a todas las cosas, que Él no tiene necesidad de que nosotros le digamos lo que Él tiene que hacer. Él hizo posible que hubiera un temblor de tierra durante ese tiempo. La gente que velaba al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque en el capítulo 28 de San Mateo nos decía que los fariseos habían ido a donde Pilato y le habían dicho: vamos a poner guardias que velen la tumba, porque no sea que vengan los discípulos de noche y se roben el cuerpo, y entonces esto vaya a ser el peor error que hayamos hecho, parafraseando la palabra de Dios. ¿Ok? Y así vemos que ellas vinieron y para sorpresa de ella, la piedra había sido quitada. Y qué bueno que el Señor conoce en nuestro corazón, nuestra mente, nuestro deseo, y especialmente el deseo que María tenía de honrarle, de bendecirle, y ella creía que ella iba a contribuir con especias aromáticas y ¿verdad? Para que su cuerpo dilatara. Ella creía que él iba a permanecer en la tumba, ¿verdad? Vemos que todavía no había creído que él realmente se iba a levantar de la tumba. Pero qué bueno es el Señor, hermanos. Él abrió la piedra, él quitó la piedra, y vemos que ella puede ver. Pero qué tristeza, hermano, cuando usted y yo tenemos la esperanza de encontrarnos a alguien o de ver a alguien que deseamos y que esperamos que va a estar ahí y no está. Y este fue el asombro de María, que cuando ella llegó a ver a su maestro, ya no estaba vivo, él ya sabía que había muerto, pero ella quería darle esa honra última que nosotros todos queremos darle a nuestros seres queridos cuando ellos parten, ¿verdad? Con el Señor. Pero vemos que cuando ella llega allí, entonces se encuentra con una pesadumbre que tampoco estaba allí. Y ella había venido con gran dolor y con lágrimas, y ahora su dolor y sus lágrimas se habían aumentado. Su aflicción había sido más grande, ¿ok? Pero vemos que ella no se quedó solamente con esto. Si usted ve los recuentos, todos los recuentos muestran diferentes maneras. Aquí vemos que ella dice que ella corrió y fue a donde
a Simón Pedro y a donde Juan. Uno de los discípulos del círculo amado de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que ella va y le avisa y le dice, se han llevado al maestro, se lo han llevado y no sabemos a dónde lo han puesto. Y Juan, esto es bien chistoso, hermano. El libro de Juan es muy chistoso, es bien humorístico. Cuando vemos que cuando llega la noticia y el mensaje de que él le da, ella le dice que se han llevado al maestro, Juan y Pedro empezaron a correr para venir al sepulcro. Aparentemente Pedro era un poquito más grueso, más pesado y no pudo correr mucho. Vemos que Juan avanzó más y llegó primero. Es algo humorístico ahí. El Señor nos deja en la escritura para que nosotros también nos riamos. No es momento de estar triste, es un momento de estar alegre, es un momento de estar feliz, es un momento de darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho, ¿verdad? Y vemos aquí el humor, Él corrió y Juan llegó primero. Dice que miró y vio los lienzos. Pero Pedro llegó más luego y dice que llegó, entró al sepulcro y vio los lienzos. Dice que los vio doblados, que el sudario que tenía en su cabeza estaba bien doblado en un lugar y en la otra porción de los lienzos estaba en otro lugar. Hermano, nuestro Señor nos ha enseñado orden. Y una de las cosas que Él siempre ha hecho, que todas las cosas las ha hecho con orden. Y esta escena que nosotros vemos aquí nos da a entender que no hubo ningún robo del Señor, que no pasó nada que no fuera lo que tenía que pasar, que al tercer día Él resucitaría. Y algo que yo quiero, ya que mencioné el tercer día aquí, nosotros sabemos que siempre se nos ha enseñado, y esto más bien viene de la iglesia tradicional, hermano, que nuestro Señor Jesucristo murió el viernes. Es imposible. En San Juan capítulo 11 y del verso 29 al 30, usted puede ver que cuando al Señor le pidieron señales, la señal que le dio a la gente fue la señal del profeta Jonás. Y Él le dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre también esté en el corazón de la tierra. Hermanos, matemáticamente es imposible que nuestro Señor Jesucristo haya muerto viernes. Lo siento por todos los que lo enseñan, lo siento por todos los que lo predican, pero si usted y yo predicamos la palabra, debemos de estar conscientes con lo que la palabra dice. 72 horas tiene que haber muerto miércoles al terminar el día, para que Él se levantara sábado cuando terminaba el día, que se hacían las 72 horas, y el domingo en la mañana, porque el sábado nadie podía caminar, usted sabe las leyes restrictas que tenía el judaísmo, no se podía caminar, nadie podía ir al sepulcro, entonces en la mañana era la posibilidad. Y además Juan también en el capítulo 19, si no me equivoco, nos dice de un día de solemnidad. El capítulo 19 del libro de San Juan nos habla de un día solemne. Era un día escogido por Dios. El día, hermano, que Dios había determinado que nuestro Señor Jesucristo iba a morir. Déjeme buscarlo, porque así, leyendo la palabra, pues me hace mucho mejor. Primero, no parafrasear algo mal parafraseado, y mejor es leerla como está. En el capítulo 19, capítulo 19, verso 31 nos dice así. Entonces los judíos, cuando era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día, dice, aquel día de reposo era de gran solemnidad. Un día que había sido señalado por Dios específicamente, donde iba a dar su Hijo la vida por toda la humanidad. Así es que, sin lugar a duda, no era un sábado solo lo que había en esta semana. Habían pasado 2 sábados, o sea,
dos high days, lo que le llaman los judíos, ¿ok? No era un sábado solo Ordinario. como el sábado ordinario, sino era un día solemne. Y ese fue el día que nuestro Señor Jesucristo murió. Y Amén. Dios lo había determinado así de antemano, porque Él tiene el control de todas las cosas. Él sabe el principio, el fin desde el principio. Él conoce nuestro final sin duda equivocarse, hermano. Y nosotros hacemos bien con escuchar la palabra de Dios. Ok, pero antes de que entremos aquí, hay algunos detalles en la lección de hoy que nosotros queremos cubrir. Ya leímos el verso clave, la resurrección, la verdad central y las metas de la enseñanza. Aquí en las metas de enseñanza para impartir y reforzar conocimiento, cosa que usted y yo nos debemos de llevar de esta clase. Seguir las instrucciones de Jesús acerca de evangelismo, de hacer los discípulos, de bautizarlos. Eso es lo que Él nos enseña. Las actitudes, cómo usted y yo debemos de actuar con el conocimiento que Él nos da. Servir al Señor con gozo, porque Él vive. Esta es la actitud que usted y yo tenemos que reflejarle al mundo. No hay por qué estar triste. No hay por qué estar afligidos. Estamos un poco tristes y afligidos por la condición física que el mundo anda hoy, pero no porque Cristo murió. Al contrario, estamos contentos porque la tumba no lo pudo detener. Y Él vive y reina para siempre. Y cuando Esteban moría, Él dice que Él lo vio sentado a la diestra del Padre. Así que Él está sentado porque todo el trabajo que Dios le dio para que hiciera como sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, Él lo terminó de hacer. Y Él está sentado en el trono que Dios le ha dado. Así es que nosotros no tenemos por qué estar tristes. Hoy en día de regocijarnos, hoy es un día de alabar y bendecir y glorificar al Dios que vive y reina Amén. para siempre. Amén. Porque eres eterno y poderoso, porque su palabra es verdad, porque todo lo que Él dijo que iba a hacer, lo hizo. Y usted y yo podemos vivir una vida tranquila y conforme, porque sabemos que hemos creído en Él y su palabra nos dice que un día vamos a estar con Él. Amén. Y eso es motivo de gozo y de regocijo, hermanos. Así es que alabe y glorifique a Dios. ¿Qué nos dice esto acerca de la conducta que usted y yo debemos de hacer? Participar en la misión de Cristo de compartir el perdón que Dios nos ha dado. Esto es lo que Él quiere que usted y yo hagamos con esto que hemos alcanzado. No es solamente nosotros, como decimos nosotros egoístamente, comer yo y olvidarme de los demás. No, hermano, alguien oró por nosotros. Alguien trabajó para que nosotros conociéramos al Señor. Alguien tuvo el coraje y no tuvo temor, hermano, de decirnos que el Señor nos amaba y que Él quería salvarnos. Usted y yo tenemos la misma responsabilidad. Eso es lo que Dios quiere en esta lección. No es que solamente nos regocijemos de que Él vive y que reina y que viene pronto, sino que recordemos que hay muchas almas que salvar, que hay muchas almas a quien decirle que Cristo las ama y que Él quiere que vengan al conocimiento de Él. Y Él está con los brazos abiertos para recibirle y darle el perdón. Así que esa es la labor suya y la labor mía. Aquí vamos a ver, la madre dice: María Magdalena, María la madre de Salomé y Salomé fueron temprano en la mañana y compraron especias aromáticas para ungir al cuerpo de Jesús. Pensaban que había un inconveniente, como le dije ahorita. ¿Quién le quitaría la piedra? Al llegar, la piedra había sido removida. Se encontraron con un ángel, el cual le da el mensaje de que Jesús había resucitado y que fueran e informaran a los discípulos. ¿Ok? Después de esto vemos aquí. Vemos que Jesús resucitó. ¿Ok? La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe. Amén. Mira, hermanos, si Jesús no resucitó, como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15, somos los más dignos de conmiseración. Pero gracias a Dios que la tumba es testigo, hermano, de que Él resucitó, que la tumba está vacía. ¿Ok? Dice,
el recuento del libro de San Juan, notamos que Juan señala a María. Esta fue una mujer agradecida. El Señor Jesús había echado de ella 7 demonios. En Lucas capítulo 8 y verso del 1 al 3 encontramos esta historia, ¿ok? La reconocía a María Magdalena, se reconoce, ¿verdad? Y se registra en los 4 evangelios los relatos de la crucifixión y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Fue una mujer muy importante. Y no solamente fue muy importante, fue la primera en traer las buenas nuevas de salvación. Porque la buena nueva de salvación es que Cristo vive, que ya no está muerto. Y ella fue la primera en llevar esta palabra a los discípulos y a todos nosotros los que queramos oír. Que Él vive y el que quieren oír el Evangelio. Ok, en el encuentro de Juan, María fue al sepulcro y vio la piedra quitada. Y nos dice que corrió y fue a Juan y a Simón Pedro con el mensaje de que se habían llevado al cuerpo del Señor y que no sabía a dónde lo habían puesto. Vemos un poco de humor en este relato. Pedro y Juan corrieron, uno más que el otro, y Juan llegó primero y vio las joyas de la resurrección, hermano. El lienzo y el sudario de nuestro Señor Jesucristo se consideran como joyas. Esto es bien preciado. Estas son cosas que dan testimonio, que son el testigo de que ese cuerpo fue sacado de ahí, que no estaba allí, y que no solamente eso, en la forma que él dobló este sudario, nos da a entender el clase de ciudadano que había sido nuestro Señor Jesucristo con las cosas sagradas. ¿Ok? Vemos que lo dobló bien doblado y lo puso en otro lugar, y los lienzos los dejó probablemente donde habían puesto su cuerpo, para que vieran que nadie se lo había robado, porque una persona que se hubiera robado el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo hubiera hecho un desastre, hermano. Hubiera hecho un desastre. Si usted y yo recordamos cuando él levantó a Lázaro, Lázaro también tenía sudario y tenía lienzos, y cuando Lázaro fue levantado, el milagro no solamente fue el de haber sido levantado, sino el que se levantó amarrado, hermanos, ¿verdad? Y que hubo que desatarlo y dejarlo ir, ¿verdad? Así es que es maravilloso ver que Dios estuvo en control todo el tiempo. Amén. Desde el principio hasta el fin. Amén. Estuvo en control. Y nosotros hoy podemos regocijarnos de su muerte, porque Él pagó por nuestros pecados. Amén. Y le damos gracias al Señor. ¿Ok? Como se hubieran llevado al cuerpo, porque allí había orden. ¿Ok? Mateo 8:11 es otra cosa. 28:11, perdón, nos decía, los fariseos fueron a Pilato y le dijeron: Pilato, hay que asegurar la tumba, porque si los discípulos vienen y se roban el cuerpo de nuestro Señor, este error que hemos cometido, ellos comprendieron que habían cometido un error, matar a nuestro Señor Jesucristo iba a ser peor. Y dice la Escritura que ellos le pagaron dinero, ¿ok? Y dijeron que si el gobernador se enteraba o el emperador se enteraba, ellos lo iban a defender. Le dieron dinero, y hasta el día de hoy se divulga que los discípulos se llevaron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Se necesita ser bien incrédulo, hermanos, para no querer ver. La Escritura dice que el peor ciego es aquel que no quiere ver. Teniendo sus ojos, no quiere ver. Ok. Seguimos. Estaban bien, vemos que tenía sus lienzos y el sudario estaba bien doblado. Ok. Y pues puesto aparte. ¿No es nuestro Señor Jesucristo maravilloso? Él siempre estuvo en control. Y vemos que después de esto, Juan cree. Juan entra a la tumba por segunda vez y ahora ve y dicen que cree, hermano, porque la mente de ellos estaba vendada. Ellos no habían podido entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Por eso que vemos que después, cuando Él entra a ver a los discípulos, después de resucitado, ¿ok? Vemos que Él entra y no estaba Juan allí, no estaba Tomás, perdón, allí. Y cuando los discípulos le dicen a Tomás que habían visto al Maestro, Él le dice: si no viere, ¿verdad?, las marcas de los clavos en las manos y pusiera mi mano en el costado, no creeré.
Pero el Señor Jesucristo le dice, ¿verdad? Que no sea incrédulo, que creamos, porque más bienaventurado es creer sin ver, ¿ok? Así es que a ellos vieron y creyeron, pero nosotros que no hemos visto, hemos creído, ¿verdad? Por lo que la palabra del Señor nos testifica. Alabado sea All Dios. right. Aquí me quedé y vemos que después de esto entró Juan y creyó. Ellos no habían entendido las escrituras que era necesario que muriera y que también resucitara. Los dos discípulos regresaron, enseguida ellos se fueron. Cuando ellos vieron esta escena, ellos se fueron, ¿ok? Pero María, aquí nos muestra a María, hermano, las mujeres que hemos tenido un poquito, yo no sé si es por ese sexto sentido que tenemos las mujeres, que sentimos esas emociones tan grandes, que vemos que ella se quedó en el sepulcro. Y Dios es bondadoso y amoroso, hermano, y también nos enseña, ¿verdad?, que es bueno ser paciente. Amén. Porque mire, ella esperó. Le dio otra vez curiosidad de volver a mirar en el sepulcro. Y ahora ya ve dos ángeles vestidos. Algunos de los evangelios nos dicen uno, otros nos dicen dos, pero no importa cuál sea lo que vio uno, que vio el otro, pero se nos testifica que hubo ángeles que testificaron que Jesucristo no estaba allí, que estaba vivo, que había resucitado. Amén. Y ese es el mensaje del evangelio. Él no está muerto, Él vive, ha resucitado. ¿Ok? Y se inclinó y dice, y vio dos ángeles con vestiduras blancas, una a la cabecera y el otro a los pies, en donde habían puesto a Cristo Jesús. Aparece, y de momento, hermanos, suddenly, Él aparece al lado de ella. Jesús aparece al lado de ella. Y como usted sabe, nosotros vamos a ser transformados cuando Cristo venga, nosotros vamos a ser transformados. Y este cuerpo con tantos defectos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y enfermedades y aflicciones y vejez y cuanta cosa, ¿verdad? No va a ser como este cuerpo que tenemos ahora. Por eso María no lo conoce. Pero hermano, yo también me hago una pregunta. Jesús había muerto hace más que 3 días. ¿A dónde están las marcas de la corona de Cristo? ¿A dónde están las marcas de que su cuerpo había sido molido y destruido? ¿Verdad? Nosotros sabemos que Juan también nos dice ¿cómo se llama el discípulo Nicodemo y José de Arimatea habían comprado 100 libras de especias aromáticas y aloes para ungir al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de haberlo puesto en la tumba y haberle puesto la sábana nueva que él dice que le puso, él ungió su cuerpo. Y yo creo que estas especies hicieron el trabajo, ¿ok? Que de que su cuerpo no se corrompiera y que ella tampoco pudiera poder ver, porque no vemos que Jesús le muestra a ella las manos ni el costado, pero sí vemos que Jesús la llama por su nombre. Y la escritura nos habla, hermano, en Juan capítulo 10, que las ovejas oyen la voz del Señor y la conocen y le siguen. Y cuando Él le dice María, automáticamente ella se olvidó. Ella creía que era el hortelano, ella creía que era el jardinero, pero aquí vemos ahora a María que ha cambiado totalmente, que aquella tristeza, que aquel dolor, que aquel sufrimiento, que aquel suplicio que ella había pasado en esos momentos cuando ella no había visto el cuerpo del Señor Jesús allí y la tumba abierta, vemos que ella reconoce que Jesús estaba a su lado. Amén. Y le llama Jesús María. Qué bueno, hermano, el Señor nos conoce por nombre. Mi Señor. El Señor nos conoce por nombre. El otro día el hermano Salgado nos predicaba aquí y nos decía que no solamente nos conoce por nombre, sabe a dónde vivimos, sabe los años que tenemos, amén, sabe las enfermedades que pasamos, sabe la necesidad económica que estamos, sabe el dolor que su cuerpo está pasando ahora mismo, hermano. Él conoce todo de nosotros mejor que nosotros mismos. Amén. ¿Ok? Que muchas veces nosotros no conocemos los problemas que tenemos y Él los conoce. Así es que damos gloria y alabanza al Señor porque es un Dios poderoso y eterno. Maravilloso es nuestro Dios. Amén. Ok. Vemos que antes de que esto aconteciera, Jesús le hace la misma pregunta a María.
¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Y vemos que él le responde y vemos el cambio que hubo, hermano. Qué lindo es nuestro Señor. Oh, Ray. Aquí se cumple esta palabra que Jesús nos dijera: las ovejas reconocerían su voz y lo seguirían. Juan 10:4. Y ella le responde Raboni, que eso es en arameo, que quiere decir maestro. Ok, seguimos. Mi maestro. Mi maestro. No solo María no lo reconoció, hermano. Déjeme decirle que María no lo reconoció, pero déjeme decirle que los discípulos que iban camino a Emaús tampoco le reconocieron. Ellos, lo lindo, hermano, esta es una palabra que nos debía tocar a todos nosotros. Usted lea ese recuento tan lindo del camino de Emaús de estos discípulos y usted va a ver cómo también las escrituras van a quemar, va a sentirse en usted que le quema y que le abraza cuando ve que el Señor dice que abre desde el principio hasta el fin y le habla de todo lo que los profetas y los salmos hablaban de él, hermano. Y cuando ellos reconocieron al Señor Jesús, ellos dicen: no sentíamos nosotros que nos quemábamos por dentro con la exposición de la palabra. Usted sabe lo que es oír a nuestro Señor Jesucristo ahora glorificado, predicar y alabar y bendecir sea su santo y bendito nombre, predicar su santa y divina palabra. Esto era maravilloso. Ellos decían por dentro de nosotros nos sentíamos como que la escritura nos quemaba, como que ardíamos, porque la palabra es como martillo que da la piedra y quema, hermano, como el fuego. Bendecido sea el Señor. Y dice aquí, esto se encuentra en Lucas 24, del 13 al 35. Usted puede ver eso. Las evidencias de que Cristo resucitó son muchas y sin equivocación. Vemos que se le representó a los discípulos unas cuantas veces. En una ocasión se le presentó como a 500 hermanos. En esta ocasión se le presentó a los de Emaús. Vemos que se le presentó a María. Fueron muchas personas las que testificaron que lo vieron vivo. Y no solamente lo vieron vivo, estuvo con nosotros por 40 días. Amén. Y después de los 40 días, Él le dijo que esperaran en el aposento alto hasta que fueran revestidos del Espíritu Santo. Y se cumplió esto 10 días cuando se cumplía la fiesta de Pentecostés. ¿No es maravilloso, amén, nuestro Señor, hermano? Desde el principio, Él tenía todo controlado, todo bien preparado, todo en orden para que el plan de salvación se llevara a cabo y usted y yo no tuviéramos duda ni equivocación ninguna de que lo que Él hizo, lo hizo perfecto. Amén, amén. Ok, bendecido Santo Dios. Las evidencias de que Cristo resucitó son muchas y sin equivocación. La resurrección de Jesús ocupará el primer lugar en nuestra fe. Amén, hermanos. Amén. El primer lugar, sin duda, ocupa el primer lugar. Hacemos bien en estudiar el Antiguo Testamento y los testimonios del Evangelio en el Nuevo Testamento, e incluyendo el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, hermano, que dan testimonio de la grandeza y de la magnificencia y del poder de Dios y de la gran obra redentora que Cristo Jesús vino a hacer en la cruz del Calvario. Aquí vemos en esta lección que no solamente se trataba de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que Dios nos está dando una gran comisión. Amén. Que no es solamente que usted y yo creímos y vamos a gozarnos y alegrarnos y vamos a cantarle al Señor y nos vamos a olvidar de lo demás. Cada uno de nosotros tenemos un trabajo que hacer. Y debemos de buscar la manera de cómo nosotros hacerlo, hermano. Porque un día usted y yo vamos a dar cuentas a Dios. Y Dios nos va a preguntar: ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el tiempo que te di? ¿Qué hiciste con el conocimiento que te di? ¿Qué hiciste con el dinero que te proveí? ¿Qué hiciste? ¿Lo enterraste? ¿O lo pusiste en práctica? ¿Lo pusiste a trabajar? ¿Ok? El Señor un día nos va a llamar a cuenta. Por eso que usted y yo tenemos que predicar la palabra del Señor. Se burlen de nosotros, se rían de nosotros, nos humillen, nos desprecien.
no quieran oír, pero usted hable la palabra, porque un día Dios le dará a cada cual lo que se ha ganado. Y con Dios nosotros nunca perdemos, con Él siempre vamos a ganar. Bendecido sea Dios. Vemos que es María la que lleva por primera vez el mensaje de Cristo, que Cristo resucitó. En Juan capítulo 20, verso 17. La envía diciéndole: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Amén. Y aquí vemos ese gran privilegio que Dios nos dio en el capítulo 1 de San Juan y versículo 12, que dice que a todos los que creyeron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso Él es nuestro Dios. Santo Por eso Dios. cuando usted y yo clamamos y vamos a orar, tenemos que dirigirnos al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yes. ¿Ok? Porque de esa manera es que Dios lo estableció. Dice aquí, diciendo: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Yes. Esto refleja la relación con Dios que Cristo ha hecho para con nosotros. ¿Ok? Ser hechos hijos de Dios por medio del nuevo nacimiento. Sabemos que el capítulo 3 de San Juan nos dice que si no nacemos de nuevo, no podemos ni siquiera ver el reino de Dios, mucho menos entrar. Así que tenemos que pasar por este procedimiento, ¿ok? Y para pasar por ese procedimiento se necesita predicar, se necesita enseñar, se necesita ser discípulo. Y esto es lo que Dios nos ha mandado hacer. Ahora nuestro Señor Jesucristo no estaría con ellos físicamente. Le dice: ahora no voy a estar con vosotros. Voy al Padre, subo al Padre. Pero Él prometió en el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16 de San Juan, que Él enviaría un nuevo Consolador. Alguien que iba a estar con nosotros, que iba a estar en nosotros, que iba a ser por nosotros, hermanos, ¿ok? Y que iba a vivir con nosotros, y que nosotros hacemos bien en recibirle y tenerle, hermano. Es mejor tenerlo y no necesitarlo, y necesitarlo y no tenerlo. ¿Ah? ¿Qué necesitarlo y no tenerlo? Que necesitarlo y no tenerlo. Ajá. Seguimos. Dice aquí, San Juan 14, 18, San Juan 16, 7 y 8. Usted puede ver esa parte ahí. La parte de la misión de los discípulos era predicar el perdón de los pecados. Verso de San Juan 20, 23. Esa es una de las cosas. A los que le remitas los pecados, les serán remitidos. Hacia los que se los aguante, serán aguantados. Mi mensaje es perdonar, hermano. Perdonar, ese es el mensaje del Evangelio. Hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a amar a Dios, como Él dice, con toda la fuerza de nuestro corazón. Y también hay que aprender a perdonar. Perdonar los pecados, el perdón de los pecados. Una nueva, y con esto dice, el perdón de los pecados, una nueva relación con el Padre, y el perdón y el poder del Espíritu Santo. Nos da la responsabilidad de hablarles a otros de Él. Habrá dificultades, pero Él ha prometido que no nos dejaría solos. ¿Okay? Que no tengamos temor, que estemos seguros en Él. ¿Ok? Así que con esta porción de la palabra, hermano, no es solamente celebrar el día que resucitó el Señor, sino es reconocer que con esto nosotros tenemos también una responsabilidad, que tenemos no solamente que callarnos y disfrutarlo nosotros. Es lindo cuando uno ama a su papá, a sus hijos, y uno los quiere para uno, y no quisiera que nunca se separaran de uno, y siempre tenerlos cerca y poderlos controlar o ayudarlos, no controlarlos, pero ayudarlos siempre y estar por ellos. Pero también reconocemos que necesitamos ayudar a otros, alcanzar a otros. Y ese es el mensaje de la cruz. Que Cristo vino para salvarnos y que Él no solamente murió, sino que resucitó y que está descansando, está con el Padre dando alabanzas y nosotros podemos darle alabanza, darle gloria y darle honra porque Él terminó su trabajo. Qué lindo cuando Él expiró en la cruz y dijo: consumado es. Ya no hay nada más que hacer, hermano. Ya no hay nada más que hacer. Consumado es. El Señor le bendiga y le guarde. Amén, amén. Okay. Alabado sea el Señor. Dios bendiga nuestras almas, Dios bendiga a nuestra hermana Francis, alabado sea el Señor. Nos hemos gozado con la clase bíblica, alabado sea el Señor. Y ahora para culminar vamos a cantar un cántico
antiguo, ¿ok? Pero apropiado, que el Señor pues inspiró a alguien a escribirlo. Leo en la Biblia grandes maravillas. Leo en la Biblia grandes maravillas, porque en ella fue que conocí que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Leo en la Biblia grandes maravillas, porque en ella fue que conocí que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Que cuando más perdido yo me hallaba, el Señor Jesús murió por mí. Amén. Alabado sea el Señor. Nosotros, hermanos, estamos sin fe, sin esperanza, perdidos en un mundo extraviado, ¿ok? Pero gracias a Dios que Cristo vino y se entregó por nosotros. Él dio su vida, hermano, y para nosotros es gozo y alegría saber que Él dio su vida, pero realmente era un martirio, un suplicio que Él tuvo que pasar. It was hard, it was difficult, but He endured because He loved you and He loved me. Okay, so Dios les bendiga, Dios les guarde. Y un momentito de gracias a Dios. Y Padre, te damos gracias, Gracias. oh Dios, por habernos dejado estudiar tu palabra, Señor, y ir por todo el mundo prácticamente, Señor, diciendo, oh Dios, que tú vives y que reinas para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Dios les bendiga, Dios les guarde, y ha sido un gozo y un privilegio estar con ustedes. Y vamos a tomar ahora unos 15 minutitos de descanso, nos tomamos un cafeíto para recobrar un poquito las fuerzas y después regresamos con el servicio devocional de hoy. Dios les bendiga. Amén. Praise God.